primeros cristianos tenían que enfrentar esta clase de reto, ¿no? Simplemente porque se rehusaban, ¿no?, a negar su fe en Jesucristo. Se rehusaban a transigir su fe y sus convicciones en Jesucristo. Se rehusaban a obedecer a su Señor y a adorar a su Señor, aún en una cultura que les daba muchas razones para no hacerlo. Y la pregunta que quiero hacernos esta noche es esta. ¿Qué podría empoderar a un cristiano para vivir una vida fiel sin transigencia alguna, ¿no?, aún sabiendo que iban a enfrentar estos retos, ¿no?, el rechazo, ¿no?, el condeno, la persecución? ¿Qué podría empoderar a un cristiano a rehusarse a transigir su fe aún delante de un gobernante poderoso, ¿no?, una cultura que los odiaba? Mientras pensamos en esta pregunta, igual de impactante es que en el mismo siglo, ¿no?, fueron muchos no cristianos, como algunos de ustedes, que eligieron a propósito a unirse a la misma iglesia que estaba experimentando esta persecución, ¿no?, que decidieron a propósito a seguir al mismo Cristo que fue la causa de la muerte y la persecución de sus vecinos. ¿Qué podría empoderar a un no cristiano a decidir a seguir a Cristo, aún sabiendo lo que les iba a costar todo? Yo creo que la respuesta se encuentra en una antigua carta escrita por un hombre que se llamaba Juan a 7 iglesias locales que estaban empezando a experimentar estos mismos retos. Tú y yo conocemos esta carta como el libro de Apocalipsis. Y en este libro, los primeros cristianos veían algo tan poderoso que les daba la valentía para seguir a Cristo a pesar de todos y todas las amenazas del gobierno y de la cultura y de sus vecinos, ¿no? Los no cristianos del mismo siglo veían algo tan atractivo que estaban dispuestos a sacrificar literalmente todo simplemente para conocerlo, seguirlo y estar con los demás que lo seguían. Veían algo en este libro, y yo creo firmemente que las mismas cosas que empoderaban a ellos, ¿no?, a vivir en su contexto específico, que para ser honesto fue mucho más difícil que el nuestro, ¿no?, nos pueden empoderar a nosotros para vivir vidas sin transigencia alguna, ¿no?, vidas fieles delante de Cristo a pesar de todas las presiones de la cultura, ¿no?, a pesar de todas esas presiones que vienen de adentro, ¿no? Si lo que vieron fue capaz para hacer esto para ellos, en su contexto, pues definitivamente lo puede hacer para nosotros, hoy y mañana y para el resto de nuestras vidas. Obviamente, si tienen tiempo, vamos a leer Apocalipsis 1. Obviamente no tenemos tiempo para examinar todo el libro, ¿no? Pero no es necesario. Yo creo que si solo examinamos unos pocos versículos del primer capítulo, que nosotros vamos a ver exactamente lo que necesitamos ver para poder vivir como ellos vivían, ¿no? Que vamos a encontrar el secreto para vivir la misma vida de fieldad a pesar de todos los retos y desafíos que enfrentamos. Y vamos a encontrar esto en Apocalipsis 1, empezando en el versículo 12. Y lo que estamos leyendo es una visión de Juan, algo que él vio, algo que él escuchó. Y les voy a pedir que tratemos, ¿no?, de permitir que los ojos, de nuestros corazones puedan ver lo que Juan vio, ¿no?
Que los oídos de nuestros corazones pueden oír lo que Juan oyó, ¿no? Yo creo que si lo hacemos, vamos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestra situación específica. Vamos a empezar en el versículo 12. Juan dice: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce a rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Lo que vamos a ver juntos esta noche es que el secreto de la vida misional de los primeros cristianos, el secreto del poco probable conversión de los primeros no cristianos, se presenta aquí en lo que Juan ve. Pues, ¿y qué es, no? Lo que Juan ve. Juan ve, por supuesto, al mismo Jesús que le llamó hace muchos años a dejar su negocio, ¿no? Al mismo Jesús con el que viajaba, comía, reía, de quien aprendía bastante, ¿no? Juan ve al mismo Jesús que vio morir la muerte de un criminal, pero Juan ve a este mismo Jesús que conocía bastante bien, como nunca lo había visto antes. Y por eso hasta Juan no puede encontrar palabras para describir lo que ve. Así que él tiene que emplear muchos símbolos, muchas imágenes, la mayoría de ellas tomadas del Antiguo Testamento, para describir lo que ve, porque las palabras en sí no son suficientes. Y cada vez que vemos imágenes en la Biblia, tal como cuando la vemos en la poesía, en las películas, no sabemos que existen para cumplir 2 propósitos. La primera es comunicar información, ¿no? Juan quiere decirnos algo sobre Jesús con estas imágenes. Pero igual que cualquier otra imagen, Juan también quiere comunicar no solo información, sino emociones. Él no quiere simplemente que sepamos algo. Él quiere que sintamos algo también. Entonces, otra solicitud mía para nosotros esta noche es que intentemos no solo absorber la información, más teología, sino que también hagamos todo lo posible para sentir lo que Juan sintió cuando vio y escuchó a este mismo Jesús, porque obviamente el mismo Jesús está aquí con nosotros esta noche. Entonces examinemos las imágenes. La primera se encuentra en el versículo 13. Y ahí vemos a Jesús vestido con prendas sacerdotales, recordándonos, ¿no?, que Él es uno de nosotros, ¿no?, que nos representa delante de Dios, pues orando por nosotros ahora mismo y todos los días, después de haber hecho el sacrificio perfecto una vez y para siempre, para regalarnos acceso al mismo Dios. Es uno de nosotros que nos representa delante de Dios. Y sabrán que Jesús es frecuentemente visto en su trono, ¿no? Pero en esta visión, no. En esta visión no está en su trono, en esta visión está caminando. Y está caminando en medio de, según el texto, 7 candelabros. Y más tarde, Jesús nos va a explicar que estos 7 candelabros representan 7 iglesias, las 7 iglesias locales que estaban por recibir esta carta. Pero si conocemos la Biblia, si conocemos especialmente el libro de Apocalipsis, sabemos que el número 7 no solo se refiere a estas 7 iglesias, sino a toda iglesia, en todo continente, a lo largo de toda la historia.
Es decir, cuando vemos 7 aquí, 7 iglesias, Jesús nos está hablando de tu iglesia, ¿no? Y de tu iglesia en España, y de tu iglesia en la Ciudad de México, y de la mía en Portland, Oregon, ¿no? Está hablando de todas las iglesias. ¿Y dónde está nuestro sacerdote? ¿Dónde está Jesús? Caminando en medio de las iglesias locales, su iglesia. Pues esto es deslumbrante, porque si han leído el libro de Apocalipsis, sabes que en un capítulo Jesús se va a dirigir a estas 7 iglesias y 5 de ellas tienen problemas gravísimos, ¿no? Ellos sí ya están transigiendo su fe, ya están desobedeciendo a su Señor, ya se están rindiendo delante de la tentación. Y aún así, Jesús, el mismo que sabe lo que están viviendo, ¿dónde está? En medio de ellos. Está con su iglesia rota, está con su iglesia imperfecta, gracias a Dios, está con nosotros. Obviamente les va a confrontar, ya sabemos. Obviamente nos va a confrontar, pero la va a hacer como alguien que camina en medio de nosotros. La segunda imagen, en el versículo 14, su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, como la piel de Cole Brown. Yo soy Cole Brown. Es mi traducción. Inmediatamente esta imagen nos recuerda pues de la visión de Daniel, en la que vio al que él llamó el venerable anciano, el gobernante poderoso y eterno que haría justicia en la tierra y en el universo, ¿no? Es decir, esta imagen nos está señalando a la imagen, la visión, mejor, de Daniel. Es decir, el mismo autor que hace un versículo nos dijo que Jesús es nuestro sacerdote humano, y sí lo es. Ahora nos dice que también es nuestro Señor divino, ¿no? El sacerdote humano y Señor divino a la vez. Además, su cabellera lucía como la nieve blanca. Obviamente esto simboliza su pureza total. No hay ni siquiera el menor indicio de mancha en el comportamiento de Jesús, en las palabras de Jesús, en los afectos de Jesús, en los pensamientos de Jesús. Él es el único puro en un mundo lleno de gente impura, como tú y como yo. Lo siguiente es que los ojos de Jesús resplandecían como llama de fuego. Jesús mira a su iglesia con una visión penetrante, ¿no? Y esta visión penetrante nos revela por lo menos 2 cosas. La primera es que este Jesús, el sacerdote humano y el Señor divino, con estos ojos de fuego, ve todo, ¿no? Las partes más oscuras y profundas de tu corazón que no quieres que nadie vea, Él las ve. Los secretos más profundos de tu alma que ni siquiera tú puedes ver, Él los ve. Y en el contexto de esta carta a los cristianos del primer siglo, sabemos que también Él quería que reconociéramos que Él también ve tu sufrimiento, ¿no? Tu dolor, tu miedo, tus distracciones. Él ve todo. Bueno, con estos ojos de fuego que ven todo, también sabemos que juzgan todo, porque eso es lo que representa el fuego en la Biblia.
Entonces, precisamente porque Jesús es el único que puede ver todo con exactitud, también es el único que puede juzgar todo con exactitud y lo va a hacer. Y puede que los primeros cristianos, ¿no?, se sintieron impotentes, ¿no?, por todo lo que el gobierno estaba haciendo a ellos y a su comunidad. No tenían nada que podrían hacer para luchar en contra, para defenderse, nada. Totalmente impotentes. Pero esta visión, ¿no?, les hubiera recordado de que Jesús veía todo y que Jesús iba a juzgar sus enemigos. Jesús iba a juzgar los que los perseguían, ¿no? Y esta visión comunica el mismo para nosotros, ¿no?, que Jesús ve. Si eres víctima de algún pecado, ¿no?, Jesús ve. Y tú no tienes que defenderte. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús que ve lo que te hicieron o que lo que te hacen, es el mismo Jesús que los va a juzgar. La próxima imagen dice sus pies, parecían en bronce a rojo vivo en un horno. Esta imagen nos enseña primeramente que Jesús se para en una base firme e inamovible, ¿no? Él y su reino nunca se oxidarán. Jesús y su reino nunca se doblarán. Jesús y su reino nunca serán derrocados, nunca. Y si tu fe está en Cristo, pues tú estás en Cristo. Y si tú estás en Cristo, tú formas parte de su reino, lo que significa que dentro de Cristo tú tampoco vas a ser derrocado, ¿no? Sí, amén, amén. Amén. Y esta es una de mis partes favoritas porque es lo que necesito escuchar. El hecho de que sus pies, ¿no?, sean como bronce a rojo vivo en un horno, nos dice que este Jesús conoce las llamas del sufrimiento personalmente, íntimamente, y las ha aguantado, ¿no? Las ha aguantado en su base firme, que nunca será consumido. Y que uno que conoce las llamas del sufrimiento, como uno que ha aguantado las llamas del sufrimiento, Él acompañaba a los primeros cristianos en su sufrimiento, ¿no? Él nos acompaña a nosotros en el nuestro. Y Él está parado a nuestro lado con su base firme que nunca será consumida. Mientras tú y yo queremos correr y escapar y salir de las llamas, Él está aquí con nosotros. Y Él va a aguantar todo el sufrimiento que nos queda con nosotros, por nosotros. Y no va a ser consumido. Es glorioso. Después Juan escribe, su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. No sé si alguna vez te has puesto detrás de o debajo de una cascada y intentado hablar, ¿no? Pero si lo has hecho, sabes que en este instante te das cuenta de lo increíblemente pequeño que eres, ¿no? Y estás asombrado del sonido, del
poder y a la vez estás asombrado de la hermosura total de este agua corriendo, 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 corriendo sin parar. Y Juan nos dice que la voz de nuestro Señor, la voz de Jesús, es así. Increíblemente poderoso. Irresistiblemente hermosa a la vez, ¿no? Hermosura total, poder incomparable. La voz de Jesús, si quieres, la puedes desobedecer, ¿no? Pero no la puedes ignorar. No la puedes ignorar. Una voz así, no hay nadie más que habla así. En el versículo 16, Juan dice que este mismo Jesús tiene en su mano derecha 7 estrellas. Y luego en el mismo capítulo Jesús nos va a explicar que estas 7 estrellas representan los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y ya sabemos que no está hablando solo de las 7 iglesias que estaban por recibir esta carta, sino de tu iglesia y tu iglesia y tu iglesia y mi iglesia y toda iglesia a lo largo de la historia. Y en su mano derecha de poder, Jesús sostiene a su iglesia. Y en su mano derecha de preservación, Jesús se aferra a los suyos. Para los primeros cristianos, parecía definitivamente que todo estaba fuera de control, sin sentido, sin propósito. Y con esta visión Jesús quería que vieran que aunque parecía que todo estaba fuera de control, Él los tenía a todos en su mano derecha de poder y de preservación. Y puede que tú estés en una etapa de tu vida en la cual todo parece ser fuera de control, totalmente fuera de control. Y Jesús quiere que veas esta noche que aunque parece que todo está fuera de control, te tiene aquí en su mano derecha de poder y de preservación. Todo está en su control. El control de nuestro sacerdote humano que nos representa delante de Dios, que a la vez es nuestro Señor divino. Entonces Juan se da cuenta de que de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Es decir, las palabras de nuestro Señor son poderosas, obviamente, y perforadoras, ¿no? Las palabras de nuestro Señor cortan para destruir la oposición, ¿no? Cortan para purificar la iglesia al quitar su inmundicia, ¿no? Cortan para dividir lo bueno de lo malo, la verdad de las mentiras. Corten para ejecutar juicio en el nombre de su iglesia. Y lo digo por experiencia propia. Sus palabras cortan para convertir a los que parecen estar más lejos de Él. Finalmente, Juan se arriesga a mirar la cara de este Jesús y dice que su rostro brilla, ¿no?, como el sol en todo su esplendor. Consideren conmigo solo por un momento qué tan brillante es. Tú y yo vivimos todos los días
a 93 millones de millas del sol. Y aún a esta distancia, no podemos mirar su brillo sin perder la visión. A 93 millones de millas no podemos soportar su calor sin quemar la carne. Y Juan dice que el mero rostro de nuestro Señor irradia aún más. Y estaba frente a Juan. Bueno, todo esto es lo que Juan vio. Y te puedes imaginar lo que ver esto te haría, ¿no? Y eso es exactamente lo que le hizo a Juan. Leemos el 17 y el 18. Dice Juan, al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Recuerda, ¿no? Juan era el compañero más íntimo de Jesús. Fue Juan quien se recostó al lado de Jesús en la última cena, ¿no? Fue Juan quien se paró al lado de la madre de Jesús cuando Jesús respiró su último respiro. No, fue Juan quien vio al mismo Jesús resucitado en su gloria. Fue Juan quien vio a su amigo Tomás meterle los dedos en las cicatrices del mismo Jesús. Sin embargo, Juan, el amigo más íntimo, el compañero más íntimo de Jesús, jamás había visto a este Jesús. Y cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. ¿Y qué otra respuesta podríamos dar? ¿Qué otra respuesta podríamos dar al Dios hombre cuya voz hace que todo nuestro cuerpo tiembla, cuya lengua es una espada de dos filos, cuyos ojos penetran hasta las partes más oscuras y profundas de nuestras almas, ¿no? ¿Qué otra respuesta podríamos dar al Dios hombre quien es perfectamente puro, ¿no? Que tiene a todo y a todos en la palma de su mano derecha, cuyo rostro brilla con más resplandor que el mismo sol? ¿Qué otra respuesta podríamos dar? ¿Quién entre nosotros se atrevería a pararse en la presencia de este Dios hombre? ¿Quién podría verlo a Él? ¿Quién podría escucharlo a Él y no caer como muerto a sus pies? La respuesta de nuestro hermano Juan es la única respuesta normal, la única. Pero la respuesta de Jesús es todo menos normal, ¿no? En lugar de aniquilar a este pecador impuro con la espada de dos filos de su boca, Jesús toca a Juan con su mano derecha de poder y de preservación y le dice, no tengas miedo. ¿Qué? ¿Puedes imaginar eso? ¿Sabes
lo que acabo de ver? ¿Sabes lo que acabo de escuchar? ¿Sabes lo impuro, lo imperfecto, lo pecador que soy? ¿Cómo que no tengas miedo? ¿Cómo podría ser otra cosa que aterrorizado delante de ti? ¿No tengas miedo? Y Jesús, siempre anticipando nuestras preguntas, contesta. Al decir lo que dice después en el versículo 17, yo soy el primero y el último. Es decir, Él es el eterno. No ha existido ni un momentito, ¿no?, en el cual Jesús no ha sido. Y nunca existirá ni un momentito en el cual Jesús no será. No hay nada. No hay nadie que lo puede extinguir. No hay nada, no hay nadie que lo puede vencer. Jesús es el primero y el último. ¿Y por qué no tienes que tener miedo, Juan? Porque el primero y el último, el que nunca va a ser vencido, está comprometido contigo y con tu bien. Además, ¿no?, como el primero y el último, todo lo que llega a existir, ¿no?, viene de Él y va hacia su final en Él. Todo, sin ninguna excepción. Y esto significa para Juan y para los primeros cristianos y también para nosotros, ¿no?, que lo que pasa entre el primero y el último, ¿no?, no está fuera de control, no está sin propósito, aunque sea bastante difícil de entender, aunque sea imposible de entender. El hecho de que todo viene de Él y todo va hacia su final en Él significa que todo que está en el medio sí tiene un propósito. Todo lo que está en el medio sí está bajo su control. Todo lo que está en el medio va a llegar a su propósito final en Él. En el versículo 18, Jesús agrega algo más. Yo soy, dice, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. La misma muerte, ¿no?, que amenazaba a los primeros cristianos, el Dios del universo voluntariamente permitió que Él mismo fue sumergido en la misma muerte que amenazaba a sus seguidores, ¿no? Y 3 días después, Él escapó de sus garras en nombre de sus seguidores. Y así como se levanta delante de Juan, se levanta victorioso sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Y es por eso que Jesús, y solo Jesús, es capaz de decir lo que dice después. No, tengo las llaves de la muerte y del infierno. El imperio romano que estaba persiguiendo a los primeros cristianos no tenía las llaves de la muerte ni del infierno. Jesús las tenía y Jesús las tiene. Las cosas que te dan miedo, las cosas que te distraen de la vida cristiana, las cosas que te intimidan, no tienen las llaves de la muerte y del infierno. Jesús las tiene, Jesús siempre las va a tener. Y esto significa que si tú y yo estamos sumergidos en la misma oscuridad, ¿no?, Jesús nos sacará tal como Él salió de ella. Para terminar, no sé qué está pasando en tu vida. No sé cuáles son los obstáculos que te estén impidiendo, ¿no?,
o impidiendo tu crecimiento espiritual. No sé si luchas con el miedo o con las dudas o con las miles de distracciones de la vida. Lo que sí sé es que en esta visión tenemos todo lo que necesitamos para vivir sin transigencia alguna, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Fue por esta visión y lo que Juan escuchó de Jesús, que Él fue capaz, y los primeros cristianos fueron capaces de vivir justamente así, delante de preocupaciones y amenazas mucho más fuertes que las nuestras. Y quiero concluir diciéndoles esto. De la misma forma en que este Dios hombre, cuyo rostro brilla con más resplandor que el mismo sol, cuya voz te hace temblar, cuya lengua corta como una espada de dos filos, quien es más puro que la nieve, más blanca, quien mira fijamente a las partes más oscuras, más escondidas de tu alma. De la misma forma que este Dios hombre puso su mano en el hombro de Juan y le dijo: no tengas miedo. Este mismo Dios hombre, esta misma noche, extienda su mano derecha de poder y de preservación y te toca a ti en el hombro y te dice: no tengas miedo. Y si no tienes que tener miedo de Él, el primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la muerte y del infierno, amigo, no tienes que tener miedo de nada ni de nadie. Oremos. Jesús, es muy fácil para nosotros decir tu nombre una y otra vez, ir a la iglesia, participar en la iglesia sin reconocer quién realmente eres. Tú eres este Dios hombre que encontramos en Apocalipsis 1, cuyo rostro brilla con más resplandor que el mismo sol, cuyos ojos son de fuego, que separan una base firme que nunca va a ser consumida. Te pido, Dios, que nos recuerdes de esta visión y de quién Jesús realmente es, porque estoy convencido de que si nosotros podemos llevar con nosotros esta visión de quién Jesús realmente es, que nosotros vamos a poder vivir como Juan vivió, como los primeros cristianos vivieron, sin transigencia, rehusándonos, ¿no?, a negar nuestra fe en ti, a desobedecerte, porque sabremos que literalmente no hay nada que temer. Gracias que no tenemos que temerte a ti, lo cual es un milagro. Gracias, Jesús, por tocarnos esta noche y recordarnos: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Te adoramos, Jesús. Amén.